Muy buenos días. El día de hoy, mi compañero Esteban Reina y yo les hablaremos acerca de la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos en el Ecuador. Yo soy Agustín Vergara y con ustedes este es nuestro tema. La Constitución de 1906 es un documento histórico que establece los derechos ciudadanos en Ecuador. Fue un momento crucial en la historia del país, ya que se establecieron los cimientos para la construcción de un Estado moderno y democrático. Con esta Constitución se establecieron derechos fundamentales para los ciudadanos ecuatorianos, que hoy en día son garantizados por la ley. El objetivo general el objetivo general de este ensayo es analizar cómo la Constitución de 1906 estableció los derechos ciudadanos en Ecuador. Para ello, se plantearán objetivos específicos como el análisis de los principales derechos establecidos en la Constitución, la revisión de los avances y retrocesos en cuanto al ejercicio de este derecho y la identificación de los cambios en la Constitución a lo largo del tiempo. La Constitución de 1906 estableció los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, reconociéndolos como individuos libres, iguales y soberanos. Esta Constitución estableció la libertad de palabra, prensa y cultos religiosos, así como el derecho al trabajo, a la educación, a la propiedad y a la igualdad ante la ley. Además, la Constitución de 1906 estableció la separación de poderes, permitiendo la creación de un Estado de Derecho que permitía proteger los derechos ciudadanos. De igual manera, se creó un sistema de justicia independiente que debía garantizar la aplicación de la Constitución en todo momento y en todo lugar por sobre todas las cosas. Sin embargo, a pesar de los avances en cuanto a la protección de los derechos ciudadanos, la realidad es que hubo retrocesos importantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, la dictadura militar de los años 70 y 80 suprimió gran parte de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. En la actualidad, la Constitución ecuatoriana ha sido objeto de varias reformas que han permitido fortalecer la protección de los derechos ciudadanos. La Constitución aprobada en el año 2008 establece una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud y a la vivienda. La Constitución de 1906 fue promulgada después de un largo periodo de inestabilidad política en el Ecuador. Esta Constitución afirma y protegió los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconoció la igualdad ante la ley y garantizó la libertad de asociación, expresión y prensa. Además, estableció cambios significativos en la estructura de poder en Ecuador, transfiriendo unas importantes competencias a la Asamblea Nacional y limitando los poderes del presidente. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución de 1906 fue el establecimiento de derechos laborales para los trabajadores en Ecuador, incluyendo la jornada laboral de 8 horas. Además, se reconocieron los derechos de las mujeres y los niños a través de la creación de un sistema de protección social para los grupos vulnerables. La Constitución de 1906 marcó un hito importante en la historia política y social de Ecuador. Esta Carta Magna, promulgada en el gobierno del presidente Eloy Alfaro, se caracterizó por establecer una serie de derechos ciudadanos que sentaron las bases para una sociedad más justa e igualitaria. En primer lugar, la Constitución de 1906 reconoció el derecho a la libertad física y personal. Esto implicaba que cualquier persona tenía el derecho de no ser detenida o encarcelada arbitrariamente, y que el Estado debía respetar su integridad física y psicológica. Además, estableció que la pena de muerte solo podía aplicarse en casos de traición a la patria y asesinato premeditado, lo que representó un avance significativo en materia de derechos humanos. Otro de los derechos fundamentalmente establecidos en la Constitución de 1906 fue el derecho a la educación. Esta Carta Magna estableció que la educación era un derecho y una obligación del Estado, lo que permitió que muchas personas pudieran acceder a la educación primaria y la secundaria de manera gratuita. Este derecho sentó las bases para una sociedad más instruida y preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Asimismo, la Constitución de 1906 reconoció el derecho al trabajo. Este derecho permitió que los trabajadores pudieran organizarse libremente para defender sus intereses laborales y estableció que el salario mínimo debía ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de su subsistencia. De esta manera, se buscaba garantizar una vida digna para todos los trabajadores y sus familias. Por último, la Constitución estableció el derecho al sufragio. Esto significaba que todas las personas mayores de 21 años podían votar en las elecciones nacionales, lo que permitió una mayor participación ciudadana en el proceso político del país. Este derecho sentó las bases para una democracia más participativa y representativa. En síntesis y en conclusión, la Constitución de este año fue un excelente e indispensable cambio para la sociedad ecuatoriana, tanto en el ámbito de que los ciudadanos empezaron a tener un mejor y más claro reconocimiento al hacer que su opinión cuente más al momento de elegir algún mandatario en lugar de que éste sea elegido por los altos mandos.
Esto también ayudó a que los grupos menos visibles se reflejen en las elecciones de alguna votación, así como la integración del sufragio para mujeres y grupos vulnerables. Esto también ayudó a que los grupos sean mucho más tomados en cuenta, que su votación tenga sentido y una razón de ser, a pesar de que esto después debido a la corrupción sea bastante alterado y que las votaciones no tengan un valor como deberían tenerlo, sino que sean alteradas a beneficio del más necesitado.